Ahora esta noche quiero que vayas conmigo al capítulo 19 del Evangelio de Lucas. El capítulo 19, Jesús está pasando por Jericó en este punto de las Escrituras, y un ciego gritó y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús lo tocó y fue sanado, y ahora está pasando por medio de Jericó. Y otro incidente sucede al mismo tiempo. Jesús entró y pasó por Jericó, y he aquí, había un hombre llamado Zaqueo, que era el jefe entre los publicanos, y era muy rico, y buscaba ver a Jesús quién era, y no pudo por la prensa, o sea, la prensa de la multitud. Eso no quiere decir los medios, porque era pequeño de estatura. Corrió delante y se subió a un sicómoro para verlo, porque iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó al lugar, levantó la vista y lo vio y le dijo: Zaqueo, apúrate, baja, que hoy voy a quedarme en tu casa. Y se apresuró y descendió y lo recibió con alegría. Y cuando lo vieron, todos murmuraron y dijeron que había ido a ser huésped de un hombre que es un pecador. Y Zaqueo se puso de pie y dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de todos mis bienes voy a dárselos a los pobres. Y si en algo le he quitado a algún hombre por acusación falsa, le devuelvo el cuádruplo. Y Jesús le dijo: Hoy, este día, ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se perdió. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se perdió. Y hay miles de personas aquí esta noche que están perdidas. No estás perdido de tus padres tanto, o perdido de tus amigos. Estás perdido de Dios, estás separado de Dios. Y Jesús ha venido a buscarte, así como buscó a Zaqueo. Te contaré la historia mientras Jesús pasaba por Jericó. Zaqueo era publicano, lo que significaba que era recaudador de impuestos y trabajaba para Roma. Era rico, despreciado, un paria social. A la gente no le gustaban los recaudadores de impuestos. Recaudar impuestos para un país extranjero que los dominaba. Y si Jesús hubiera considerado la opinión pública, nunca hubiera mirado a Zaqueo. Pero Jesús nunca consideró la opinión pública. La Escritura dice que en todas las ocasiones Jesús no se hizo reputación. Imagino que habían pasado muchos meses desde que alguien había cruzado voluntariamente a la casa de Zaqueo, un hombre de gran riqueza, pero era un hombre solitario, odiado. Casi todos en la ciudad lo evitaban, pero su curiosidad se apoderó de él. Quería ver a Jesús. Posiblemente había oído hablar de Jesús y escuchado que lo llamaban de muchas maneras. Algunas personas llamaron a Jesús Dev, otros dijeron que era un fanático, algunos que era un blasfemo, otros que era un hereje, algunos que era un profeta, otros que era un impostor, y muchos dijeron que era el Hijo de Dios. Naturalmente, Zaqueo tenía una tremenda curiosidad por ver a Jesús, pero para verlo tuvo algunos obstáculos en el camino. Para llegar a Jesús había una presión de la multitud, una gran multitud, y él era pequeño de estatura, un hombre muy pequeño, y pasar entre la multitud era casi imposible porque todos querían acercarse a Jesús. Y muchos de ustedes querrían conocer a Jesús, acercarse a Jesús, tener a Jesús en su corazón y tener la salvación. Pero enfrentan muchos obstáculos. ¿Cuáles son? Enumeremos algunos de los que enfrentan primero. Uno es el orgullo. La Biblia enseña que el orgullo mantiene a más personas lejos de Cristo que cualquier otro pecado. El pecado del orgullo. La Biblia dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La Biblia dice: si alguno entre vosotros parece ser sabio en este mundo, que se haga necio para ser sabio. Jesús dijo: tenemos que convertirnos en pequeños hijos para convertirnos en sabios. Si quieres acercarte a Cristo y tener a Cristo en tu corazón, puedes ser sabio, pero debes convertirte en un niño. Ya ves, todos somos orgullosos y no nos gusta humillarnos. Luego, la segunda cosa que nos aleja de Cristo es la idolatría.
La idolatría es otro pecado mencionado en todas las Escrituras y aleja a más personas de Dios que casi cualquier otro pecado. Nuestra idolatría es única en nuestros días porque nos adoramos a nosotros mismos, adoramos al hombre. Nos demos cuenta o no, nos estamos adorando a nosotros mismos, las cosas que hemos creado, las cosas hechas con nuestras manos, ya sea un televisor o un nuevo automóvil, el materialismo. Todas estas cosas se han convertido en dioses y diosas. El sexo se ha convertido en una diosa, tanto como lo era en los días de Éfeso o en los días de Roma. Estos son los dioses modernos. Y las Escrituras dicen: idolatría. Aquellos que la cometen tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Apocalipsis 21:8. Dios aborrece la idolatría. La tercera cosa que puede alejar a algunos de ustedes de Cristo es la mundanalidad. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su propia alma?, dijo Jesús en Mateo 16. Muchos están vendiendo su alma, su espíritu eterno, por un poquito de este mundo. Pero Jesús dijo: supongamos que tienes todo el aceite del Medio Oriente, todo el oro en Sudáfrica, todos los diamantes en Holanda, toda la riqueza del mundo entero, lo tenías todo, toda la música, toda la cultura, toda la filosofía, toda la psicología del mundo, lo tenías todo y perdiste tu alma, no valdría la pena. Y sin embargo, ahora estás perdiendo tu alma por un poquito. Eso no significa que no debas tener dinero. En ninguna parte de la Biblia Dios condena a un hombre rico, a menos que lo use mal o que lo haya obtenido de manera incorrecta. La Biblia dice: ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4:4. ¿Qué significa esa palabra mundo? Significa el cosmos, significa un sistema mundial dominado por el mal, esa parte malvada del sistema mundial en el que vivimos. Amistad con eso significa enemistad con Dios. Dios dice: salid de en medio de ellos y separaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. 2 Corintios 6:17. La mundanalidad en el Nuevo Testamento significaba la relación que la gente tenía con su entorno social. Ahora debemos estar separados de los males del mundo. Tal vez viste esas imágenes en la televisión hace unos meses de unas 40 ballenas que por alguna razón biológica desconocida se golpearon y murieron. Abandonaron su entorno de vida por uno de muerte. Y muchos de ustedes han dejado el ambiente de vivir en las Escrituras y vivir para Dios, y han salido al mundo y su alma está muerta para Dios. Es como los lemmings en Escandinavia que, por alguna razón desconocida, caminan hacia el océano y mueren, provocando deliberadamente su propia muerte espiritual. Promueven su propia muerte eterna al ir con los males del mundo que los rodea. El mundo que te rodea te aprieta en su molde y se convierte en un obstáculo para que vengas a Jesucristo. Porque la Biblia dice que tendrás que renunciar a las cosas malas que hay en el mundo: la lujuria, la avaricia, el odio, el prejuicio y el materialismo. Parte del mundo que está mal, tendrás que alejarte de él cuando vengas a Cristo. Esa es la razón por la cual es tan difícil seguir a Cristo en la actualidad. No es fácil ser cristiano, no voy a engañarte. Creo que es más difícil ser cristiano ahora mismo en los Estados Unidos modernos o en el mundo occidental moderno que en cualquier otra parte del mundo. Para ser cristiano en algunas partes del Oriente o en algunas partes del mundo, tienes que defender realmente a Cristo y tienes que sufrir. Pero en un país donde no hay sufrimiento ni persecución física, es bastante fácil simplemente seguir adelante sin conocer a Cristo, llamarse cristiano, pero no ser realmente cristiano, no ser cristiano del Nuevo Testamento. Hay miles de personas así, que han asistido a la iglesia toda su vida y han sido bautizadas y confirmadas, pero aún no conocen a Cristo.
Otro obstáculo son los pecados secretos. La Biblia dice que el salmista oró: límpiame de mis faltas secretas. Salmo 19, 12. Y Pablo escribió a los romanos: el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo. Romanos 2, 16. No puedes guardar secretos de Dios. Tal vez tus amigos no sepan nada sobre ellos. Tal vez tu familia ni siquiera lo sepa, pero tú lo sabes y Dios te ha estado hablando sobre ellos. Es como el increíble Hulk en la televisión. Creo que lo he visto una vez, tal vez dos, pero leí sobre eso. Y, si lo entiendo correctamente, está tratando de deshacerse de la persona dentro de él, siempre. Y tal vez has estado luchando con el hombre escondido en tu corazón, con tus pecados secretos. Confiesa a Cristo esta noche. Ven a la cruz y trae esos secretos de tu corazón y déjalos delante de Él y di: Señor, aquí están, me rindo. La justicia propia es otra cosa que aleja a las personas de Cristo. Hay una generación, dice la Biblia, que son puros en sus propios ojos y sin embargo no han sido lavados de su inmundicia. Proverbios 30, 12. Nos decimos a nosotros mismos que somos buenos cuando en realidad estamos pecando y quebrantando las leyes de Dios. Nos aleja de Cristo la justicia propia. Ahora que hemos visto los obstáculos, miremos a Jesús. Es una llamada personal. Jesús se vuelve hacia Zaqueo y lo llama por su nombre. Ve a Zaqueo en el árbol. Zaqueo había trepado a un sicómoro y estaba en la rama, sentado allí mirando a Jesús. Y de repente, el hombre más impopular de la ciudad, el hombre más odiado de la ciudad, el hombre más pecador de la ciudad, escucha su nombre pronunciado por el gran profeta Jesús. Jesús dice: Zaqueo. ¿Te imaginas lo sorprendido que estaba entre toda esa multitud y esos líderes religiosos? Él, el peor pecador de la ciudad, fue llamado por su nombre. La Biblia dice que Jesús es el buen pastor. Él llama a sus propias ovejas por nombre y las guía. En Génesis leemos que Dios vino al jardín del Edén personalmente para llamar a Adán. Dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y luego llamó a Abraham, Jacob, Moisés, Josué, Gedeón, Samuel, David, Salomón, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Los llamó por nombre. Luego, cuando vino el Señor Jesucristo, llamó por nombre a sus discípulos. Descendió a la orilla del mar y llamó a Simón Pedro, Andrés, James, John, y del recibo de la costumbre a otro hombre como Zaqueo, un recaudador de impuestos. Mateo le dijo: ven y sígueme. Y Mateo se levantó y siguió a Jesús inmediatamente. En el camino a Damasco, Jesús dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en el pasillo de Patmos dijo: Juan, él te llama por tu nombre. Jesús te llama por tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Jim, Mary, Susie, Peter. Él te llama por tu nombre esta noche. Sabe tu nombre, sabe todo sobre ti y te llama. Dice: Mary, levántate de tu asiento y ven a recibirme esta noche. Quiero entrar en tu casa y en tu corazón. Jim, me necesitas. Sabes que necesitas que te ayude, perdonarte, llevarte al cielo. Levántate de tu asiento y ven. Él te llama por tu nombre. Jesús miró hacia el árbol y dijo: Zaqueo. Y era una llamada urgente. Dijo: Zaqueo, apúrate, apúrate. No tenemos mucho tiempo. Y eso es lo que te dice: apúrate, apúrate. Si vas a venir a Cristo, ven ahora. Tal vez nunca tengas otro momento como este. En ninguna parte de la Biblia promete que mañana podrás ser salvo. Es hoy. Hoy es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptado. Puede que no haya un mañana para ti. Hay un pequeño verso en tu himno nacional que a veces extraño cuando lo oigo cantar y es algo hermoso. Oh Señor, Dios nuestro, levántate sobre ti. Nuestras esperanzas fijamos. Dios nos salve a todos esta noche. Esa sería mi oración por ti. Dios nos salve a todos. Y eso es lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer: buscar y salvar lo que se ha perdido. Hoy está urgentemente llamándote por tu nombre. Y fue una llamada exitosa porque Zaqueo se apresuró.
¿Sabes lo que hizo? No esperó para bajar del árbol, saltó. D.L. Moody, el evangelista del siglo pasado, dijo que Zaqueo se convirtió de la rama al suelo, y supongo que eso es cierto. El joven rico vino a Jesús, cayó ante Jesús, estaba corriendo hacia Jesús, apresurándose para llegar a Jesús, y llegó a Jesús, pero no pudo pagar el precio y se perdió, a pesar de que Jesús lo amaba. Jesús lo intentó, y Jesús habló con él y le dio un tiempo precioso, pero ese joven nunca vino a Jesús. Pero Zaqueo, el gran pecador, sí vino a Jesús, y Jesús fue a la casa de Zaqueo. ¿Sabes lo que pienso? Creo que Jesús probablemente se llevó a Mateo con él, y espero que Mateo y Zaqueo entablaran una conversación hasta bien entrada la noche. Mateo le contó su propia experiencia de cómo él también había sido un recaudador de impuestos, cómo había sido un pecador y cómo Jesús lo había llamado por su nombre y le dijo: sígueme. Mateo dijo: me levanté en ese momento y lo seguí, y nunca me he arrepentido ni un minuto de ello. Él cambió mi vida, me ha dado seguridad, ha bendecido a mi familia, ha unido a nuestra familia. Muero por él, le he dado mi vida. Y Zaqueo escuchó eso. Me imagino que Mateo le dijo esa noche: sabes, Zaqueo, si vienes a Cristo, vas a tener que hacer alguna restitución, vas a tener que cambiar toda tu forma de vida, y vas a tener que declarar abiertamente tu lealtad por Jesucristo. Debemos estar en el mundo, pero no somos de él. Vivimos en dos mundos. Vivimos en este mundo, pero también somos ciudadanos de otro mundo, el reino de los cielos. Nuestra primera lealtad es siempre al reino de los cielos. Sí, me imagino que Mateo le dijo todas esas cosas. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que Zaqueo recibió a Cristo. Ahora, recibir a Cristo implica un acto de fe, más allá de la mera razón humana. La Biblia dice que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque son necedad para él, ni puede conocerlas porque se disciernen espiritualmente. Primera carta a los Corintios 2:14. En otras palabras, una persona natural como tú simplemente no puede venir y razonar su camino hacia el reino de Dios. No puedes razonar tu camino hacia Cristo. No me imagino que Zaqueo se sentara y repasara toda la filosofía y todos los debates teológicos sobre Jesús. Simplemente lo recibió con alegría, por fe, simplemente como un niño pequeño. Y Jesús lo recibió y lo perdonó. Verás, Cristo está tocando a la puerta de nuestro corazón esta noche. Está pidiendo a personas como tú que lo reciban. Y lo acusaron de decir: este hombre recibe a pecadores. ¿Eres un pecador? ¿Has quebrantado la ley de Dios? Soy un pecador. ¿Estás seguro de que lo recibe? Pecadores. ¿No es maravilloso que Él reciba a los pecadores? Y cuando esté de pie, si me preguntan en las puertas del cielo, cuando muera, cuál es la contraseña, voy a decir que estoy aquí por la gracia y la misericordia de Dios, por lo que Jesucristo hizo en la cruz. No estoy aquí por ninguna buena obra que Billy Graham haya hecho. No voy al cielo porque he predicado en un gran estadio lleno de gente como esta noche. Voy al cielo porque he leído la Biblia. No voy al cielo porque he orado. No voy al cielo gracias a una maravillosa esposa cristiana y 5 hijos cristianos. Voy al cielo gracias a la gracia y la misericordia de Dios. Soy un pecador, merezco juicio, merezco el infierno. Voy por causa de Cristo. He recibido a Cristo, lo he dejado entrar en mi corazón y he venido a la cruz. Él ha perdonado mi pecado, tengo vida eterna, sé que soy salvo esta noche, sé de dónde vengo, sé por qué estoy aquí, sé a dónde voy. Y si Él viene esta noche, estoy listo. ¿Sabes de qué estás seguro? Que este hombre recibe a los pecadores, pero a todos los que lo recibieron les dio poder para llegar a ser hijos de Dios, incluso a los que creen en su nombre. Recíbelo y déjalo entrar en tu vida y encontrarás lo que significa ser gozoso. Sin Cristo, para llenar ese vacío en tu vida, nada más satisface. El sexo no lo hace, las drogas no lo hacen, el poder, la popularidad, todo eso no es nada. Cristo lo es todo.
Y luego, cuando tienes a Cristo, estás listo para vivir aquí y ahora con una L mayúscula. Cuando realmente conoces a Cristo como tu Salvador, sí, Zaqueo recibió a Cristo con alegría. Nota otra cosa, Zaqueo confesó abiertamente a Cristo. Públicamente se paró frente a todos sus amigos en toda la ciudad y dijo: me he equivocado, he sido un pecador, estoy listo para restaurar todo lo que hice, si es necesario, lo que sea necesario. De ahora en adelante estoy siguiendo a Jesucristo. Él es mi Señor y mi Salvador. Él vino a buscarme y salvarme en este pueblo de Jericó. Vino a Halifax en forma de esta cruzada para buscarte y salvarte, y te llamó por tu nombre y te dijo que te apresures a venir mientras haya tiempo. Porque ves, las Escrituras dicen que quien niega al Hijo no tiene al Padre. El que confiesa abiertamente al Hijo tiene al Padre también. También la Escritura dice: el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, mora en él y él en Dios. 1 Juan 4:15. Y Jesús dijo: si me niegas delante de los hombres, si me niegas públicamente, no te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. Ves a Jesucristo colgado en la cruz públicamente frente a cientos de personas, muriendo, sangrando por ti. Y te pidió que lo recibieras públicamente. Y te voy a pedir que lo hagas en un momento. Hay 3 cosas que tienes que hacer. Primero, escucha esto para que nunca puedas estar en el juicio y decir: nunca supe. Primero, debes arrepentirte de tu pecado. ¿Cómo te arrepientes? La palabra arrepentirse significa cambiar de opinión. Significa cambiar de opinión. Te vas en esta dirección en tu vida, das la vuelta y comienzas en una nueva dirección. Ahora, es posible que no puedas girar por ti mismo. De hecho, no puedes. Tienes que decir: Señor, ayúdame a girar, ayúdame a arrepentirme. Significa que estás dispuesto a dejar que Cristo entre en tu vida y te ayude a cambiar todo tu patrón de vivir, tu estilo de vida, todo, si es necesario. Y luego, lo segundo, por fe lo recibes. Esa palabra fe puede hacerte tropezar. Significa que te comprometes, que rindes tu vida total a Jesucristo. No estás confiando en ningún otro Dios. No estás confiando en ninguna otra religión. No estás confiando en nada más que en Jesucristo y solo en Él para salvarte. Eso es fe, compromiso total con Cristo. Y luego, en tercer lugar, estás dispuesto a seguirlo. Estás dispuesto a ser su discípulo. La palabra discípulo significa aprendiz o disciplina. Significa disciplina, aprendiendo. Lo estás siguiendo, creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo, estudiando la Biblia mediante la oración, testificando, asistiendo a la iglesia. Dices: bueno, Billy, sabes, la mayoría de esas cosas ya las estoy haciendo, pero ¿realmente conoces a Cristo? ¿Estás seguro de ello? Si no estás seguro, si no estás seguro de que Cristo está en tu corazón esta noche y que tu pecado está perdonado, te llama por tu nombre, te ve y te dice: date prisa y ven. Te voy a pedir que te levantes ahora mismo de tu asiento, cientos de ustedes de todas partes, como hemos visto todas las noches. Levántate de tu asiento y ven y párate al frente y di al venir: quiero venir a la cruz por fe esta noche y quiero que mis pecados sean perdonados. Quiero saber que tengo vida eterna. Quiero saber que voy al cielo. Levántate y ven ahora mismo rápidamente y quédate aquí. Si estás con amigos o parientes, ellos te esperarán. Y después de que hayas venido, te diré una palabra y oraré contigo y te daremos algo de literatura para ayudarte en tu vida cristiana. Y luego puedes ir y unirte a tus amigos. Pero no le voy a pedir a nadie que salga del estadio ahora, en este momento santo, todos en actitud de oración. Como ya viene la gente, levántate y ven ahora. Dios te está llamando por tu nombre. Jesús está mirando en tu dirección y Él conoce tu corazón y te dice: ven, levántate y ven rápido.
Quiero hablar esta noche acerca del mensaje de Jesús. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 45 y 46. El Evangelio de Juan, el capítulo 7 y el verso 45 y 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Quiero volverlo a repetir. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jesús vino a este mundo y cuando empezó a predicar a la edad de 30 años, nadie había hablado lo que Jesús habló. No hubo un filósofo, no hubo un maestro, no hubo un rey, no hubo un sirviente, no hubo nadie que hubiera hablado lo que Jesús hablaba. Pues el mensaje de Jesús estaba tan lleno de amor que nadie había hablado antes del amor como Él habló. Del amor hacia los enemigos, del amor a los que los persiguen y ultrajan. Pero también era un mensaje de juicio, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje a aquellos que dejaran sus malos caminos o perecerían. El mensaje de Jesús estaba lleno de esperanza, pero también advertía sobre un juicio venidero. El mensaje de Jesús podía ser escuchado por un rey, podía ser escuchado por un maestro, un fariseo, y estar atónito ante su sabiduría. Pero también podía captar la atención de un niño, de un hombre vulgar y de cualquiera que quisiera escucharlo. El mensaje de Jesús iba dirigido no solamente a los maestros, a los sacerdotes, a los reyes, pero también a los niños, también a los hombres vulgares, también a los publicanos y a aquellos que se etiquetaban como pecadores. Por eso jamás hombre alguno había hablado como Jesús. Y ese es el mensaje de Jesús, que no ha pasado de moda. Él dijo en Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarían. Y en este tiempo en que estamos viviendo, más que nunca necesitamos ese mensaje de confrontación. El profeta Jeremías habló y dijo: pregunten por la senda antigua, anden por las veredas antiguas. Y hoy más que nunca tenemos que volver al mensaje de la palabra de Dios. No al mensaje de filosofías, no al mensaje de estadísticas, no al mensaje que quieren proclamar hoy en las naciones, que está muy lejos de lo que Jesús enseñó. Y quiero hablar de ese mensaje, porque hoy la iglesia está confundida, porque hoy muchos confunden el mensaje de Jesús del amor con la complicidad. Hoy muchos confunden el mensaje de Jesús acerca del reino del cielo con la pluralidad, con la universalidad. Hoy muchos confunden el mensaje de Jesús acerca que hay un camino con las religiones y están errando y es peligroso. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese mensaje debe ser claro, ese mensaje debe ir directo al grano, ese mensaje no debe sufrir ninguna mudanza, ni tampoco frustrarle ni una sola tilde. Ese mensaje debe ser dado con sencillez, con practicidad, pero con verdad. Ay de aquel que le añada o le quite al mensaje que Jesús vino a predicar. Y por eso quiero hablar acerca del mensaje de Jesús. Y el primer mensaje que Él empezó a predicar, dice en Mateo 4:17, Él dijo: desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer mensaje que Jesús habló a los hombres cuando inició su ministerio fue un mensaje llamando al arrepentimiento. Fue un mensaje que confrontaba a las personas. Y arrepentimiento quiere decir cambiar de dirección. Arrepentimiento quiere decir volver por el camino del error hacia el camino de la verdad. El verdadero arrepentimiento no consiste solamente en emociones y lágrimas,
Pero un verdadero arrepentimiento lleva al apartarse del pecado, al reconocer las faltas y al volver a Jesús. El Señor predicó a aquellos fariseos. El Señor predicó incluso a sus discípulos. Sus discípulos le estaban comentando en una ocasión, contándole acerca de cómo Herodes había mezclado los sacrificios de los galileos. Y el Señor dijo, antes si no te arrepientes, todos perecerán igualmente. Y ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Ese fue el primer mensaje de Jesús, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de confrontación, un mensaje cargado de amor, pero que no permitía el pecado. Cuando Él habló a aquella mujer que trajeron para que fuera apedreada delante de Él, que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, le preguntaron a aquellos hombres que la traían. En la ley de Moisés se nos dice que debemos apedrear a tales mujeres. El Señor dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y todos arrojaron sus piedras al suelo y huyeron. Pero cuando Él está a solas con la mujer, le dice, vete y no peques más. Y hoy los jóvenes de esta era, de este tiempo, necesitan escuchar esta palabra. Vete y no peques más. El Señor le dijo a aquel hombre que estaba en Betesda paralítico, luego de que fue sanado, le dijo, vete y no peques más para que no te suceda algo peor. Y vemos que el mundo está yendo de cabeza porque no queremos que este mensaje sea predicado. Queremos que nos aplaudan, queremos que nos adulen, queremos que la gente nos anime, pero no queremos oír que debemos arrepentirnos. Pero ese fue el primer mensaje que Jesús predicó en su ministerio. Ahora tú y yo somos llamados a predicar el arrepentimiento. En Mateo 5:14 podemos leer, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, ni se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y así alumbrará a todos los que están en casa. Es necesario que tú y yo seamos luz en medio de las tinieblas. Es necesario que tú y yo seamos la sal de este mundo insípido. Un mundo que está lleno de filosofías relativistas. Y hoy la gente no llama pecado a lo que la Biblia dice que es pecado, porque para ellos es relativo. Pero tú y yo fuimos llamados a predicar la verdad absoluta de la palabra, que no deja el pensamiento libre a las especulaciones. La Biblia llama pecado lo que es pecado, y tú y yo debemos hacerlo también. La Biblia habla de un solo camino, que es Cristo. La Biblia habla de una sola verdad, que es su palabra. La Biblia habla de un juicio venidero y de un cielo eterno, al cual tú y yo estamos invitados, pero sin arrepentimiento no podrá haber remisión de pecado. Si tú quieres venir a Cristo esta noche, deberás arrepentirte. Deberás reconocer que necesitas arrepentimiento, de otra manera no podrás arrepentirte. Deberás reconocer que necesitas dejar muchas cosas, y eso es un verdadero arrepentimiento. Jesús te está llamando a que tú seas un mensajero y que puedas predicar un arrepentimiento, pero antes tú mismo debes arrepentirte si nunca lo has hecho y si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón. Me pregunto si el mensaje de Jesús está siendo predicado hoy por su iglesia. ¿O acaso la iglesia se está volviendo tolerante como el Señor le habló a la iglesia de Apocalipsis? Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel enseñe y seduzca a mis hijos a fornicar. Una iglesia tolerante que tolera las modas, que tolera el pecado en sus miembros, que tolera que el mundo enseñe a sus hijos a hacer maldad. El apóstol Pablo habló a los corintios en el capítulo 5 y les dice, de cierto se oye que entre ustedes hay tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, y ustedes están envanecidos y deberían estar lamentándose.
Y hoy deberíamos estar lamentándonos de todo lo que está pasando en la iglesia. Pero hay un mensaje de esperanza también. Pero el Señor le dijo a esa iglesia: arrepiéntete, porque vendré pronto. Y ese es el mensaje que tú y yo necesitamos escuchar hoy. Señor quiere una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, que fue lavada por la sangre de Cristo. Pero el arrepentimiento y la fe por la cual tú y yo somos salvos no es solamente un sentimiento, es un compromiso, es un estilo de vida, es apartarse del pecado y vivir para Él. Ahora, el mensaje de Jesús también era un mensaje lleno de autoridad. Lucas 4:32 dice: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Te pregunto si tú tienes autoridad, si hemos perdido como iglesia la autoridad para predicar. El Señor te llama a ti, me llama a mí a tener autoridad. Debemos predicar la palabra con autoridad. Ahora, la autoridad de Jesús en su mensaje tenía tres fuentes. Primero, la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el verso 34 dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Tú y yo debemos enseñar la palabra. Debemos predicar la palabra. Debemos creer que la palabra es suficiente. Porque lamentablemente la iglesia se está llenando de psicología. Se está llenando de filosofía. Se está llenando de las culturas orientales. Estamos trayendo aquí el conocimiento de otras religiones y lo implantamos en la iglesia como si fuera de la palabra de Dios, y acomodamos esas doctrinas erradas, erróneas, a la palabra de Dios. Jesús tenía autoridad porque Jesús predicaba la palabra de Dios. Él no hablaba por sí mismo, sino que hablaba lo que el Padre le había dado. En el verso 10 de Juan 14 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino de que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús no hablaba palabras porque sí. Y cuando tú y yo predicamos del Evangelio, no debemos hablar nuestras palabras, sino que las palabras de Dios deben ser dichas. Juan 17:8: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Tú estás llamado a predicar la palabra como iglesia. Y desde cada púlpito, y desde cada sermón, y desde cada cruzada y cada evento que tengamos, estamos llamados a predicar la palabra. De otra manera no creerán. La segunda fuente que tenía Jesús acerca de su autoridad era la presencia del Espíritu Santo en su vida. Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Espíritu Santo debe estar llenando tu vida y mi vida. Y si tú eres un verdadero cristiano, has nacido de nuevo, el Espíritu Santo está sobre ti. Pero ahora el apóstol Pablo dijo: pero debes ser lleno del Espíritu Santo. Si tú eres un cristiano, pero no eres lleno del Espíritu Santo, no eres controlado por el Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu no podrá estar en ti. No hay forma de ser lleno de amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre, a menos que el Espíritu Santo te llene. Y no podrás enfrentar el pecado a menos que seas lleno del Espíritu Santo. Y no podrás enfrentar a Satanás a menos que seas lleno del Espíritu Santo. Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que el Espíritu Santo vendría a nosotros y nos tomaría otra vez.
Y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo cuando Él vino del desierto, luego de ser tentado, estaba lleno del Espíritu Santo de tal modo que los demonios huían, las enfermedades se iban y la gente se admiraba de su doctrina. Y la tercera fuente de autoridad que había en Jesús para predicar la palabra era su ejemplo. Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tu testimonio y mi testimonio es importante. Y debemos cuidar nuestro testimonio como ministros, pero debes cuidar tu testimonio como un hijo de Dios en tu trabajo, en tu escuela y en el lugar donde Dios te haya puesto. Es necesario que seas luz y que seas sal. De otra manera no podrás tener autoridad cuando predique. Y la gente te verá como un charlatán. No hay cosa más frustrante para un hombre de Dios, un ministro de Dios, que pierda su autoridad a causa de su testimonio. Es necesario que aquel que es un ministro tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Tú y yo debemos tener un testimonio limpio para que nadie tenga de qué acusarte. Y si murmuran de vosotros como malhechores, dice la Biblia, entonces glorificarán al Padre allá en el día del juicio cuando se den cuenta que tus obras serán limpias. Pero si la gente murmura de ti y tienen razón, entonces no tenemos ningún mérito, mas somos culpables. En tercer lugar, el mensaje de Jesús también era un mensaje de esperanza. En Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús recorría cada rincón de Galilea, de Judea, del reino de Israel. Él iba sanando al pueblo, pero también iba predicando el mensaje del reino, diciéndoles que había un reino eterno al cual Él quería que todos llegaran. Porque esta gente estaba siendo oprimida por el imperio romano. Porque esta gente estaba siendo esclavizada a tributos. Porque esta gente estaba llena de injusticia de parte de aquellos que los gobernaban. Pero Jesús les decía, hay algo más adelante, hay algo más poderoso. Y enseñaba y predicaba el evangelio. El evangelio son buenas noticias. El evangelio son noticias de vida eterna y salvación. En Mateo capítulo 5, Él habló acerca de las bienaventuranzas. Quizás nunca las hayas escuchado o leído. Yo quiero leértelas hoy. Él vio la multitud y subió al monte. Estoy leyendo Mateo capítulo 5 del verso 1 en adelante. Y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, dijo Jesús, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El mensaje de Jesús no fue un solo mensaje al arrepentimiento. No era tan solamente un mensaje lleno de autoridad, pero era un mensaje de esperanza.
Y hay esperanza para ti esta noche. Hay esperanza para ti en este día. Si has vivido frustrado, amargado y llorando, si has enfrentado situaciones que te han dejado al borde del colapso, hoy puedes tener esperanza. Tú puedes ver la mano de Jesús en la frente de un leproso en Marcos 1:41, que el leproso se acercó y le dijo: Señor, hay esperanza para mí. Si quieres puedes limpiarme. Y Jesús puso su mano sobre él y le dijo: quiero, sé limpio. Jesús le dio un mensaje de esperanza a la prostituta. Le dijo en Lucas 7:50: ve en paz. Luego de que ella lo adoró. Jesús le dio un mensaje de esperanza al publicano cuando le dijo: es necesario que pose en tu casa. Él quiere entrar a tu corazón. Él quiere entrar y estar en tu casa. No quiere ser un visitante. Quizás has estado en la iglesia durante años. Quizás vas a las escuelas dominicales. Quizás te bautizaste o incluso sirves. Pero aún no has entregado por completo tu corazón a Jesús. Bueno, Él quiere hoy entrar a tu casa como lo hizo con Zaqueo. Pero Él dio un mensaje de esperanza a todo el mundo. Juan 3:16, que fue la cita que yo memoricé de niño. La primer cita. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no quiere que se pierda ninguna alma de que el Padre le ha entregado. Pero debes hacer tu parte. Él hizo su parte en la cruz. Él tomó tu lugar. Él descendió del cielo, se hizo semejante a los hombres, vivió en una condición humilde, lleno de pobreza. Lo maltrataron, lo desfiguraron y luego torturado fue puesto allí en ese madero de la cruz. Derramó cada gota de sangre por ti. Pero ahora es necesario que tú le aceptes. Finalmente dice en Juan 14:1-3: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el mensaje de esperanza de Jesús. Esta vida es pasajera. Esta vida es ilusoria. Esta vida está cargada de vanidad. Y Moisés dijo en el Salmo 90 que pronto pasa y volamos. En un abrir y cerrar de ojos. La vida del hombre es comparada en la Biblia como la flor que se marchita, que en la mañana sale y a la tarde es cortada. La vida del hombre es comparada en la Biblia como la neblina que aparece por una esquina y desaparece por otra. Y así es comparada tu Biblia, porque aunque puedas vivir 100 años o más, eso no es nada comparado con una eternidad. Y si rehusas hoy aceptar a Cristo, te perderás para siempre. Una eternidad sin Cristo, separado de Dios, separado de la alegría, del amor, de la emoción. Solamente tristeza, llanto y crujir de dientes. Pero hoy es un llamado al arrepentimiento, un llamado lleno de autoridad, porque es la palabra de Dios, pero un llamado de esperanza. Te voy a pedir que aceptes a Cristo esta noche. Te voy a pedir que te levantes y vengas al frente de esta plataforma. Todos esos prisioneros, al predicarles, al cantarles y al servirles. Y entiendo que hay otra película en preparación sobre su vida y sus experiencias, porque estaba dispuesto a decir no. El mundo se enteró de él porque dijo no a aquellos que trataron que rompiera con sus convicciones cristianas en ese período. Y me recuerda a William Booth hace un poco más de 100 años,
quien fundó el Ejército de Salvación. Él se había convertido en pastor y fue a los barrios bajos de Londres, fue a los barrios más necesitados, a trabajar con la gente pobre, y formó un grupo denominado la Banda Aleluya, y se paraba en la esquina, se iba de visita a las cárceles. A algunos líderes religiosos de esa época no les gustó, así que entonces lo llamaron ante una conferencia de líderes y le dijeron: William Booth, tú irás a donde nosotros te digamos que vayas. Si no lo haces, te arriesgas a ser expulsado. Y él estaba de pie, seguro ante todos los miembros de la asamblea. ¿Qué podía decir? Catherine Booth, quien se volvió tan famosa como él, su esposa, estaba en el balcón y agitó el velo y gritó con fuerza: William, di que no. Y William obedeció a su esposa y dijo no, y nació el Ejército de Salvación. Quiero que sepan que hay muchas historias en la Biblia sobre gente joven que dijo no y cambió la historia. La primera que quisiera mencionar es una de la cual seguramente nunca han oído hablar. Su nombre era Vasti y era la reina de Persia. Era la esposa de Asuero, quien reinaba desde la India hasta Etiopía. Piensen en todo el petróleo que tenía, pero no lo sabía. Uno de los monarcas más ricos que jamás haya vivido, y dio un gran banquete que duró varios días, y al final, en su ebrio estupor, le ordenó a su esposa que viniese y ejecutase un baile impúdico frente a sus invitados. Y ella sorprendió al mundo entero y a los líderes ahí reunidos al negarse. Vasti no aceptó. Ella dijo no. No estoy dispuesta a exponer mi cuerpo ante hombres libidinosos. Él envió un segundo mensaje que consistió en amenazarla en que ya no sería más la reina y que perdería todos sus bienes y lujos materiales y toda su fama. Pero ella volvió a enviar la misma respuesta: no. Y cambió la historia porque fue depuesta como reina. Se perdió en la historia. Pero gracias a ella, Esther se convirtió en reina y el pueblo judío fue salvado. Y hasta este día, el pueblo judío celebra una fiesta porque una mujer dijo no. Y le abrió la puerta de la salvación al pueblo judío, porque había un hombre como Hitler, que era primer ministro de su país, Alemania, y estaba dispuesto a exterminar y a matar a los judíos. Ahora, la Biblia tiene mucho que decir sobre la sensualidad, la lascivia y la indecencia. La palabra lascivia significa la tendencia a incitar deseos lujuriosos. Sensualidad significa la apelación a los sentidos corporales para obtener gratificación personal. Tal vez la lectura de un libro indecente o ver una película llena de pornografía. La Biblia dice: abstente del deseo de la carne. Eso es sensualidad que lucha contra el alma. Están en guerra con tu alma y con tu espíritu. La Biblia dice: abstente de ellos, aléjate de ellos. Y también la Biblia utiliza otra palabra: réprobo. Estas son las personas depravadas totalmente. Sus conciencias están muertas o insensibles. Ya no pueden ruborizarse, han perdido la habilidad de discernir entre el bien y el mal. Y en Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En otras palabras, Dios los entregó y dijo: vayan, disfruten de toda la sensualidad y lascivia que quieran, que yo no los voy a molestar. Aún no. Pero estén seguros de que sus pecados los alcanzarán y estarán en el juicio final.
Pablo le escribió al joven Timoteo y le dijo: estos también resisten a la verdad, hombres de mentes corruptas, réprobos en lo que a la fe concierne. En otras palabras, han negado a Cristo por tanto tiempo que su conciencia está muerta e insensible y sus corazones vuelto duros. Y aún así les habla el Espíritu de Dios y ellos no escuchan. Por esa razón es importante llegar a Cristo cuando se es joven, y es importante llegar a Dios ahora. Aun si el Espíritu de Dios solo te susurra, entrégale tu vida a Cristo, porque tal vez llegue un momento en que tu conciencia estará muerta y ya no podrás escuchar hablar a Dios. Basti dijo que no. Entonces, Basti, perderás tu trono, perderás tus riquezas y tal vez pierdas hasta la vida. Entonces ella dijo: la respuesta aún es no. ¿Cuál es tu respuesta esta noche? A aquellas cosas que están mal, a la mentira, a la lujuria, a la codicia, al prejuicio racial. ¿Cuál es? ¿Disciplinarás tu cuerpo? ¿Estás dispuesto a sostener las convicciones de Cristo y lo que la Biblia enseña? ¿O te darás por vencido y caminarás por la amplia senda que lleva a la destrucción? ¿O atravesarás la puerta estrecha y elegirás el angosto camino que lleva a la vida eterna? ¿Cuál va a ser? Tienes una elección esta noche. Dios jamás te impondrá sus ideas. Y otro joven fue un joven llamado Daniel. Y las Escrituras dicen que Daniel propuso en su corazón que jamás iba a contaminarse con los alimentos del rey ni con el vino que el rey bebía. Daniel era un joven con un propósito. Había sido capturado en Jerusalén cuando ésta fue invadida por Nabucodonosor. Fue capturado y fue llevado 2.700 kilómetros por tierra fértil hasta Babilonia. A muchos kilómetros, a más de 2.000 kilómetros de su propia casa. Sin aviones, sin automóviles, días y semanas de viaje. Pero él estaba decidido a servir a Dios. No tenía más de 12 o 15 años de edad. Y Nabucodonosor, el gran rey, había llevado cautivos de Jerusalén a Babilonia y ordenó que estos muchachos, que no padecían de ningún vicio, que eran de buen parecer y tenían habilidades lingüísticas, fueran instruidos en su corte para poder usarlos. Él quería usar a estos jóvenes judíos porque sabía que tenían un don especial. Y durante el período de entrenamiento les trajeron los mejores vinos y las mejores comidas y todas las comodidades que puedan imaginar. Era la corte de Nabucodonosor. Pero Daniel dijo: no. No quiero el vino del rey. Y no quiero las mejores comidas. Quiero dormir en el suelo, no sobre un lecho de plumas. Lo que yo quiero es algo simple. Quiero llevar una vida disciplinada. Cuán diferente era de aquellos que lo único que esperan es irse de su casa a divertirse. Pero no Daniel. Daniel estaba lejos de casa y nadie se enteraría si hacía alguna de estas cosas. Nadie sabría si tendría una muchacha y dormía con ella. Nadie sabría si se emborrachaba con el vino del rey. Nadie lo sabría en su pueblo, Jerusalén. Podría haberse hecho muy popular en el exceso. Pero decir no en sus años de juventud lo preparó para afirmar un gran no cuando fue primer ministro de Babilonia. Y fue arrojado a la jaula de los leones porque no comprometería su fe en Dios. Nos corrompemos al comer en exceso, tomar mucho alcohol, al usar drogas, al pasar mucho tiempo frente al televisor, oyendo al cine también. En Lucas, Jesús dice en el capítulo 21, mirad también por vosotros, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y el apóstol Pablo dijo: no hagas ninguna provisión para satisfacer los deseos de la carne. Pedro dijo: en tiempos hemos andado en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y toda clase de cosas abominables. La Biblia dice que debemos disciplinar nuestra mente y nuestros cuerpos. Hemos de disciplinar nuestros corazones por la fe en Cristo. Y había otro hombre joven que se llamaba José y fue vendido a Egipto por sus hermanos y se convirtió en esclavo de un hombre llamado Potifar.
Y Potifar tenía una esposa muy hermosa. José era un joven fuerte y buen mozo. Y en el Génesis, en el capítulo 39, si quieren leer la historia, se cuenta la historia de la tentación de José. La esposa de Potifar llegó a enamorarse de José, porque José se convirtió en la cabeza de toda la casa y administraba los asuntos de su amo, y ella vio a este joven que era buen mozo, fuerte y viril, que caminaba por la casa y el jardín y arreglaba los asuntos de su amo, y lo deseó con pasión. Ella le dijo: ven, acuéstate conmigo. Y él le dijo: no. Y dijo: no puedo desobedecer a mi señor, quien me ha confiado todo en la casa para dormir con su mujer. No puedo pecar contra Dios, el Dios de mis padres. Él estaba lejos de la casa en Egipto. ¿Quién se enteraría? Dijo no. Y cuando él dijo no, por última vez, cuando ella lo forzó para llevarlo a la cama, él dejó todas sus ropas y ella empezó a gritar y a llamar a los sirvientes y a decir: él trató de violarme, lo cual no era verdad, pero ella dijo eso. Y el señor Potifar lo llevó a prisión. Y muchos de ustedes saben la historia de cómo estaba él en prisión, y cómo a través de una serie de circunstancias él también se convirtió en el primer ministro de Egipto y reinó en Egipto como faraón. Dios lo observaba y lo promovió porque él tenía la fuerza que le dio Dios para decir no cuando fue tentado. Pero el sexo no es pecado. Nos fue dado por Dios para propagar la raza humana y para disfrutarlo, pero dentro de los límites de ciertas normas que Dios estableció dentro del matrimonio. Las de un cristiano son el autocontrol y la autodisciplina. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: mantente puro. ¿Cómo puedes mantenerte puro en un mundo como el de hoy? ¿Cómo mantenerte puro al ver las películas? ¿Cómo mantenerte puro al ver las noticias? ¿Cómo mantenerte puro ante todas estas tentaciones? No puedes. No hay manera, excepto una. Si Cristo está en tu corazón, Él te proveerá de la fuerza y el poder, porque no vendrá a ti ninguna tentación tan fuerte. Él proveerá la forma de escapar. Entrégale tu vida a Cristo esta noche y deja que Él tome control de tu vida, que Él sea el Señor de tu vida, que Él mande en esa área de tu vida, en tu mente, en tu cuerpo y hasta en tu sexo. Que Él sea el Señor de tu sexualidad. También hubo otro joven de nombre Moisés. A menudo pensamos en Moisés como un hombre viejo y con barba, pero fue en su juventud cuando Moisés tomó la decisión que lo llevó a la grandeza. Porque las Escrituras dicen: por la fe Moisés, si de años se trata, tal vez a los 17 o 18 años, se negó a ser llamado el hijo de la hija del faraón. Elección. Él tuvo que elegir. Prefirió sufrir las aflicciones del pueblo de Dios que disfrutar de los placeres del pecado. Nótese que él estaba en Egipto, hijo de la hija del faraón, heredero del trono de Egipto. Posiblemente sería el próximo faraón. Pero él eligió, porque él sabía que su pueblo, de la antigua Israel, era esclavo de los egipcios. Él tuvo que elegir en la cima de su gloria, en la cima de todo lo que se le ofrecía. Y le dijo no a Faraón: no estoy dispuesto a ser tu hijo, escojo sufrir y morir con mi pueblo y servir al verdadero Dios viviente. Y eso es exactamente lo que hizo. Y hoy conocemos a Moisés como uno de los grandes hombres de la historia. Él dijo no antes que disfrutar de los placeres del pecado. Ahora bien, hay una diferencia entre el placer y la alegría. Aquel que ama el placer será un pobre hombre, dice la Biblia. Y dice la Biblia sobre un hombre: entregué mi corazón al placer, a la locura, a la sensatez, pero esto causó la aflicción del espíritu.
Pero la que se entrega a los placeres está viviendo muerta, amantes del placer más que de Dios. La Biblia dice que hay personas que aman más el placer que a Dios. ¿De qué clase es usted? ¿Ama a Dios más de lo que ama al placer pecaminoso? No estoy hablando de deportes y todas esas maravillosas cosas que tenemos. Hablo de los placeres pecaminosos. La alegría es provocada por el Espíritu Santo. Hay cientos de escrituras que hablan de la alegría. Usted puede tener alegría sin tener ningún placer, porque la alegría es profunda. El ángel le dijo a María en esa primera noche: no temas, porque traigo noticias para todo el mundo de gran alegría, para todas las personas, y aún en el sufrimiento. Cuando vienes a Cristo, Dios no se lleva el sufrimiento y no se problemas y las dificultades de tu vida, no se lleva nada. Él no promete, si estás sin trabajo, que te conseguirá un empleo si aceptas a Cristo esta noche. Él promete que te dará gracia, fuerza y alegría en tus circunstancias. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón grande en los cielos. Sí, cuando por mí los hombres os odien y os persigan. Él dijo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice la Biblia. Habrá sufrimiento. Dijo: si no estás dispuesto a levantar la cruz y negarte a ti mismo, no puedes ser mi seguidor. Moisés escogió la profunda alegría de seguir a Dios antes que a los placeres de Egipto. ¿Cuál seguirías tú? ¿Cuál sería tu elección hoy? Y entonces el último es Jesús. Jesús fue tentado en todos los aspectos igual que nosotros, aunque sin pecado. ¿Decirme que Jesús fue tentado para que mintiera? Sí. ¿Quiere decirme que Jesús fue tentado a desear? Sí. ¿Que Jesús fue tentado a ir con alguna mujer? Sí. ¿Que Jesús fue tentado a robar? Sí. Él fue tentado en todas las formas, al igual que nosotros, pero sin pecado. ¿Cómo fue que superó la tentación? La Biblia dice en el capítulo 4 de Mateo y en muchos otros lugares, pero solo tomaré ese. El demonio vino a él cuando estaba cansado, hambriento y sediento, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero noten que trató de introducir dudas en la mente de Jesús sobre quién era. Y Jesús era el Hijo de Dios. Él era el Hijo nacido de una virgen que fue resucitado de entre los muertos por el poder de Dios y aún hoy está vivo. Pero el diablo puso una duda en su mente. Él estaba débil, estaba cansado. Él era un hombre como todos. Se enfrentaba al diablo no como hijo de Dios, sino como hombre. Y él siempre contestaba citando la Escritura. Es por eso que queremos que memoricen la Escritura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo que hay algo más importante que la comida y el sexo y las cosas materiales. Es tu vida espiritual. Y entonces el diablo dijo: si eres hijo de Dios, échate, porque escrito está: a los ángeles mandará acerca de ti, y ellos te van a sostener en sus manos. Y Jesús volvió a contestar: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y después el diablo lo llevó a lo alto de un monte y le mostró todo el futuro del mundo y todos los reinos en su inmensidad. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares y me reconocieres. Te daré todos los reinos de la tierra, de ahora en más. Y Jesús no dudaba de la gran habilidad del diablo para hacerlo. El diablo puede darte cualquier cosa. Algunos de ustedes están vendiendo sus almas por nada. Solo por nada.
A Jesús se le ofreció el mundo entero, pero él sabía muy bien que ante él estaba la cruz y que la única forma de salvación para el mundo era la cruz. Y si hubiera obedecido al diablo, tú y yo jamás hubiéramos tenido la oportunidad de ser salvados. Jesús hubiese tomado otro camino y nosotros hubiésemos estado perdidos. Pero Jesús, en lugar de aceptar, él se remitió a la palabra de Dios. Satanás le ofreció todos los reinos. Cristo se basó en las Escrituras. Así que dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces él lo dejó. Vinieron los ángeles y le ayudaron. Noten cómo enfrentó Jesús al diablo en el momento preciso de la tentación. En primer lugar, citó las Escrituras. En segundo lugar, se llenó del Espíritu Santo. Y en tercero, siguió la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a decir que no a las tentaciones del tentador? ¿Lo estás? Piénsenlo. ¿Y están dispuestos a decir que sí a la declaración de Cristo, de que Él es el Hijo de Dios, y que quieren que entre en sus corazones y les perdone sus pecados? ¿Quieren saberlo? Ya sé, muchos de ustedes han sido bautizados y confirmados. La mayoría son miembros de alguna iglesia o se identifican con ella, van a la iglesia 2 o 3 veces por año. No sé si lo hacen o no, pero estoy seguro que muchos lo hacen. Pero no están seguros. No podrían decir esta noche: mis pecados han sido perdonados, sé que voy a ir al cielo. Dios está dispuesto a perdonar todo tu pecado esta noche gracias a la cruz. Dios está dispuesto a decirte perdono, porque Él te ama. Y Dios está interesado en ti como si fueras la única persona en el mundo. Y puedes recibirlo esta noche. Tú dices: ¿qué debo hacer? Debes arrepentirte de tus pecados. El primer sermón de Jesús fue sobre el arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento significa cambiar, cambiar lo que piensas, cambiar tu forma de... Significa dejar que Jesús se acerque. ¿Estás dispuesto a hacerlo? No podrás cambiar solo. Pero Él te ayudará a cambiar. Esto no significa que te volverás perfecto. Significa que darás la vuelta y comenzarás en una nueva dirección, y Él estará allí contigo para ayudarte mientras vives para Cristo. Fallarás y cometerás muchos errores. No serás perfecto. Pero Cristo estará contigo si estás dispuesto a arrepentirte. Tú le dices a Dios: he pecado y lo lamento y estoy dispuesto a cambiar. Y luego la segunda cosa es que por fe lo recibas. Recuerden que Cliff dijo hace un momento: no puedes pensar tu camino, no todo el camino. Hay ciertas cosas que podrás superar con el pensamiento, pero hay muchas cosas al principio que no. Vienes como un niño y dices: Señor, no entiendo todo esto, pero te recibo en mi corazón hoy por fe. Por la fe eres salvo. La fe y no por obras. No deben olvidarlo. Por gracia sois salvos. Y luego la tercera cosa que estás dispuesto a decir es: voy a seguirlo y a servirle lo mejor que yo pueda. En nuestra reunión en Bristol hace poco, había un muchacho de 17 años que tenía una clase de manejo esa noche y le pidió a su instructor que lo dejara en Ashton Gate, el estadio. Y en esa gran muchedumbre localizó a su familia que tenía boletos para entrar. Y ante la invitación, él y su hermana hicieron lo que les voy a pedir que hagan hoy. Se pararon frente a la plataforma para demostrar que le estaban dando sus vidas a Cristo. Una semana después, este joven, el muchacho de 17 años, murió luego de que un túnel se derrumbara sobre él en la playa, tal como leyeron en el periódico. Él le dijo sí a Cristo sin saber que dentro de unos días estaría en el cielo. Y lo veremos en el cielo. ¿Y saben ustedes, si eso les pasara esta noche, a dónde irían? Asegúrense de saberlo antes de irse. Voy a pedirles que dejen sus asientos ahora, cientos, tal vez miles de ustedes, y que vengan y se paren en este campo. En silencio y con reverencia digan al venir:
Quiero arrepentirme de mis pecados, quiero recibir a Cristo en mi corazón, quiero saber que mis pecados han sido perdonados, quiero saber que iré al cielo, quiero una nueva vida. Ustedes dirán, bueno, Billy, ¿por qué nos pides que vengamos en público? ¿Por qué en público? Porque a todas las personas que Jesús llamó en el Nuevo Testamento las llamó en público. Ahora, esta noche, quiero que abran sus Biblias en Romanos 8:37. Romanos 8:37. Y la Biblia dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiero que inclinen sus rostros y elevemos una oración a nuestro Padre y Dios. Padre, en el nombre de Jesús venimos en esta hora y queremos pedirte que obres en la audiencia en esta noche. Tú conoces sus cargas, tú conoces sus corazones, las necesidades con las que cada persona ha venido a este lugar. Te pedimos que tú obres en medio de cada situación y vengas a través de tu Espíritu Santo y convenzas de pecado, de justicia y de juicio estas vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Para muchísimas personas que escriben a nuestra oficina cada semana, la vida parece ya no tener sentido. Pero yo tengo buenas noticias para usted. Dios no nos creó para ser un alma derrotada, desanimada, frustrada o errante, que busca en vano la paz. Él tiene planes mayores para usted. Tiene un mundo más amplio y una vida más grande para usted. La respuesta a su problema, no importa cuán grande sea, es tan cerca como su Biblia. Está tan sencilla como las matemáticas del primer grado. Y es tan real como el latido de su corazón. La Biblia enseña que el que cree en el Señor es nacido de Dios y vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5:4. Con la autoridad de la palabra de Dios le digo que Cristo es la respuesta a toda perplejidad, a todo lo que lo desconcierta, que lo aqueja, a todo lo que lo hace sufrir. En Él se encuentra la cura para la preocupación. Es un bálsamo para el duelo, la ansiedad. Es un bálsamo para nuestras heridas. Y es la suficiencia para nuestra insuficiencia. En primer lugar, quiero decirte que Dios es la respuesta a la soledad. Aunque usted se encuentre en una gran ciudad como Nueva York o Los Ángeles, usted puede estar solo en medio de una multitud. Tal vez esté viviendo una soledad insoportable. El mundo está cerrado a usted y usted se encuentra fuera del mundo. Las barreras sociales han impedido hacer lo que desea hacer. O tal vez su pareja de muchos años ha sido quitada y está solo. Muchos se vuelcan al alcohol por la soledad. Otros pierden su cordura por la soledad. Algunos se suicidan por la desesperación de la soledad. Pero miles han encontrado que Cristo es la respuesta a su soledad. Cristo dijo: les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y Él lo prometió y Él no va a fallar a su palabra. Mateo 28:20. Ahora Moisés no estaba solo en el desierto de Madián cuando criaba y apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro. Cuando Dios fue a consolarlo y a llamarlo a un ministerio más amplio, Moisés se encontraba pastando solo las ovejas de Jetro, pero él no sabía que no estaba solo realmente. Dios lo observaba, porque Dios tenía un plan mayor para él. Y aunque él había huido allí por causa de haber asesinado a un hombre y era un fugitivo de la ley, Dios le apareció en una zarza para llamarle. Dios no lo había dejado solo, como no te ha dejado solo a pesar de tus equivocaciones. Él tiene un plan mayor contigo. No importa si me escuchas en una cárcel, no importa si me ves en un hospital, no importa si me ves en algún lugar de mucha incertidumbre, tú no estás solo y Dios tiene planes contigo mayores.
Elías no estaba solo en la cueva cuando Dios se acercó y habló con él con un silbido apacible. Primera de Reyes 19 nos cuenta la historia de este gran profeta que luego de haber vencido a los profetas de Baal, de haber hecho que el pueblo se volcara de nuevo a Jehová como su Dios, él esperaba que la gente se rindiera por completo y aún la malvada Jezabel, que era la esposa del rey Acab, se volviera a Dios porque ella era una hechicera. Pero eso no ocurrió. Jezabel lo buscó para matarlo, así que él huyó porque estaba desanimado, cansado, porque sus expectativas no se habían llenado. Huyó a una cueva y deseaba morirse, y él pensaba que estaba solo, pero Dios lo había visto y él vino a buscarlo. Y él vino a hablarle en un silbido apacible: levántate, Elías, ¿por qué huyes de aquí? Vuélvete por el camino del desierto. Y hoy viene el Señor a decirte lo mismo. ¿De qué estás huyendo? ¿De qué estás huyendo? Pedro, Juan, Jacobo, Marta, Santiago, ¿de qué huyes? Levántate y vuélvete por ese camino, porque no estás solo, Dios está contigo. Pablo y Silas no estaban solos en la cárcel de Filipos, cuando Dios descendió y les dio un cántico en medio de la noche, como dice Hechos 16. Pablo y Silas habían sido encarcelados porque mientras predicaban la palabra de Dios, ellos echaron fuera un demonio de adivinación de una joven esclava que era utilizada para adivinar por sus amos. Esto molestó a la multitud, esto molestó a aquellos que recibían ganancia de este trabajo sucio y pecaminoso. Los echaron a la cárcel, las autoridades los golpearon, les azotaron, les rasgaron las ropas y los pusieron en el calabozo de más adentro. Y Pablo y Silas estaban allí en la cárcel, y mientras estaban allí orando, comenzaron a cantar. Y ese cántico llegó hasta el cielo, porque no estaban solos cantando. En medio de su soledad estaba uno más grande, que desde el cielo irrumpió con un gran terremoto, y las cadenas se le rompieron. Aquellas cadenas que los aprisionaban se cayeron de sus manos y sus pies. El cepo se rompió y las puertas de la cárcel se abrieron. Hoy puedes cantar en medio de tu soledad. Hoy puedes venir a Cristo en medio de tu situación y tu vida será restaurada. Las cárceles se van a romper. Quien quiera que usted sea, Cristo puede darle consuelo y compañía, no importa el color, la raza o el credo. Los deseos de su corazón son iguales. Ese lugar de soledad y dolor puede ser llenado por Cristo si le abre su corazón y lo deja entrar. Pero Cristo no es solamente la respuesta a su soledad, sino que Él es la respuesta a tu dolor. Cuando Harry Lauder, el gran comediante escocés, se enteró que su hijo había muerto en Francia, dijo: en un tiempo como este, un hombre tiene tres posibilidades. Puede entregarse a la desesperación y volverse una persona amargada. Puede intentar ahogar su dolor en medio de la bebida y una vida de maldad. O puede volverse a Dios. Le ruego que en su dolor se vuelva a Dios. El apóstol Pablo, que sufrió tanto como cualquier otra persona que haya vivido, escribió: el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. Vuélvase en medio de su dolor. Cristo es la respuesta. Él no solamente cambiará tu vida, sino que sanará tu corazón. Él dijo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. No importa de dónde venga tu dolor, no importa qué situación, quizás fue un abuso, quizás ha sido la angustia de la soledad, quizás has emigrado y estás solo en este país. Dios puede sanar tu dolor. Él te preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esté enfermo, afligido, con cicatrices, moretones y golpeado por la persecución, Pablo no tenía amargura, sino que encontraba en Cristo su suficiencia. Cristo es la respuesta a nuestro dolor.
Cristo también es la respuesta a las cargas. Oí la historia de un hombre cansado que caminaba por un camino agotado y desalentado. Apenas podía poner un pie delante del otro. Un vecino lo alcanzó en su carreta y lo invitó a viajar con él en su carreta. Y mientras iban viajando, su vecino notó que el hombre, cansado y agotado, aún llevaba una pesada bolsa de granos sobre su espalda. Apóyela en el piso, le dijo. No necesita cargarla. El hombre cansado dijo: oh, bastante tengo con que usted me haya llevado a mí, pero no esta bolsa de granos. Tal vez usted se haya vuelto a Dios, pero aún lleva cargas pesadas. Pero Dios le dice: deposite en mí toda ansiedad, porque yo tengo cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Usted puede descansar en el Señor. Usted puede entregar sus cargas a Dios. Usted puede invocar al Señor en el día de la angustia y Él lo va a librar. Muchos cristianos siguen cargando sus cargas, aun a pesar de que han conocido al Señor hace mucho tiempo. Van a la iglesia, tienen un devocional, leen la Biblia, pero no son capaces de confiar en que el Señor los va a ayudar. Entrega esa deuda, entrega a esa familia, entrega a esos hijos, entrega esa enfermedad. Hay cargas que no podrás llevar y Cristo te ofrece la salida. Él dice: vengan a mí y yo los haré descansar. Si usted debe atravesar el valle de la sombra de muerte, si usted quizás debe de despedir a personas que ha amado, si sufre privaciones y desdicha quizás, si usted es perseguido injustamente por causa de la rectitud, cobre ánimo, ármese de valor. Nuestro Cristo es más que adecuado para nuestro dolor. Hablé una vez con un hombre que había perdido a su esposa y a sus 3 hijos en un incendio. Nadie podía tener más razones para estar amargado o mostrar dolor que él. Él tomó mi mano con fuerza y dijo con una sonrisa: dígale al mundo que la gracia de Dios es suficiente aún para la persona que más está sufriendo. Y eso nos lleva al siguiente punto. Jesucristo también es la respuesta al sufrimiento. Él es la respuesta a tu soledad. Él es la respuesta a tu dolor, pero Él es la respuesta a tus cargas y Él es la respuesta a tu sufrimiento. La enfermedad, el dolor y el pecado son todos producto de la caída del hombre en el huerto. La enfermedad es un subproducto de la transgresión. Pero eso no quiere decir que los cristianos nunca sufren. La Biblia dice: muchas son las angustias del justo. Salmo 34:19. Job tuvo sufrimientos. Pablo tenía una dolencia. Lázaro se enfermó. A las personas buenas a lo largo de los siglos no se les ha prometido ninguna de estas enfermedades o dolencias van a tener. No, él dice: muchísimas personas me escriben cada mes y me preguntan ¿por qué sufren los cristianos? Quédese tranquilo. Hay una razón por la que los cristianos sufren. Una razón por la que sufren los hijos de Dios, según la Biblia, es que el sufrimiento es un proceso de disciplina y corrección. Y es una cuestión donde Dios te moldea. Él moldea tu carácter a través del sufrimiento y la prueba. Es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de Dios. La Biblia dice: reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Deuteronomio 8:5. La Biblia dice también: el Señor disciplina a los que aman, como corrige un padre a su hijo querido. Proverbios 3:12. Estos pasajes bíblicos nos dicen que la corrección de la aflicción es un paso en el proceso de nuestro desarrollo pleno y completo. Es un toque de amor de nuestro Padre. Nuestro Padre Celestial, para mostrarnos que nos ha amado y que nos ha apartado de la senda del mal. Él debe disciplinarnos.
El sufrimiento puede ser también un medio de refinación y purificación. Muchas vidas han surgido del horno de la aflicción, más hermosas y más útiles. Tal vez nunca habríamos tenido las canciones de Fanny Crosby si no hubiera sido afligido con la ceguera. George Matheson tal vez nunca habría entregado al mundo su canción inmortal, "Oh amor que no me dejarás", si no hubiera pasado por el horno de la aflicción. El Aleluya fue escrito por Handel cuando estaba en la pobreza y paralizado de su lado derecho. Oh, que fue llamada a sufrir como pocos, dijo. Él en cambio conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Esa prueba te está limpiando, esa prueba te está purificando, ese sufrimiento está haciendo en ti una mejor persona, la mejor versión de ti está saliendo de en medio de esa aflicción. Su sala de enfermedad puede convertirse en un gimnasio espiritual donde su alma es ejercitada y desarrollada. La enfermedad es una de todas las cosas que Dios dispone para el bien de los que Él ama. Romanos 8:28 dice, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No la resienta, no se amargue por ella. Si está acostado en la cama de un hospital, comprenda hoy que este es el toque de su Padre Celestial amoroso, que lo ama tanto, que no lo consentirá, sino que hará que todas las cosas sean para el buen uso de usted, para el bien último de usted. Cristo puede quitar el desaliento y el abatimiento de su vida, puede aligerar su paso, apasionar su corazón y poner propósito en su mente. El optimismo y el buen ánimo son productos de conocer a Cristo. La Biblia dice, gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo caído seca los huesos. Proverbios 17:22. Pero nunca se librará usted del desaliento y el abatimiento hasta que esté en armonía con Dios. Cristo es la fuente de la felicidad, es el manantial del gozo. He aquí el secreto del gozo del cristiano. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con gozo indescriptible, inefable y glorioso. Primera de Pedro 1:8. Pero finalmente Cristo es la respuesta al pecado. La Biblia dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La Biblia indica que todos los problemas del mundo surgen del hecho de que los hombres y las mujeres han quebrantado las leyes de Dios. Hay una penalidad para el quebrantamiento de la ley de Dios, y esa penalidad es la muerte eterna y el destierro de su presencia. Pero Cristo es la respuesta al problema del pecado. La Biblia dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. La Biblia dice también, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. ¿Usted es consciente de que el pecado hoy está golpeando en su vida? ¿Ha tenido esta sensación incómoda de no estar en armonía con Dios? ¿Ha estado el Espíritu Santo convenciéndolo del hecho de que usted ha quebrantado las leyes de Dios y necesita un Salvador? ¿Por qué no abrir la puerta de su corazón para dejar que Cristo entre en su vida? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No importa si se encuentra solo, triste o agobiado, si está sufriendo, Cristo es la respuesta. Como explicó mi padre, la raíz de todos nuestros problemas es el pecado, pero nuevamente Cristo es la respuesta. Si usted entrega su vida a Cristo, Dios promete perdonar sus pecados y darle una vida nueva. ¿Entregará su vida a Cristo hoy?
Puede hacerlo ahora mismo, no importa dónde se encuentre. Primero reconozca que es una persona que ha pecado y se ha rebelado contra Dios. Renuncia a sus pecados. Confíe en Cristo como su Señor y Salvador y sígalo como su Señor. El Espíritu Santo vendrá a vivir en su corazón. Le dará nuevas actitudes, nuevos deseos, nuevos motivos. Usted puede ser una persona nueva en Cristo. Le voy a pedir que se pare ante esta plataforma y diga: yo quiero recibir a Cristo. Debes pararte ahora y hacerlo públicamente. No puedes hacerlo en secreto. Dios exige de ti una respuesta pública. No importa que estés allí. Te tomará 2 minutos venir desde ese lugar del estadio. Ven y párate ante esta plataforma. Yo oraré contigo, te daré algo de literatura y podrás volver, pero debes reconocer que eres pecador, rendir tu vida a Cristo y estar dispuesto a cambiar con la ayuda de tu Señor tu vida espiritual y moral y física. Él te renovará, te hará una nueva criatura. Pero luego tú tendrás también que entrar por la puerta estrecha del camino angosto. Si estás dispuesto, hazlo ahora. Hazlo ahora, porque hoy es el día de salvación. Y ese dolor, y esa carga, y esa tristeza, y ese pecado, Jesucristo es la respuesta y Él lo hará. Te vamos a esperar. Si vienen personas contigo, ellos te esperarán. Si vienes en un autobús, te esperarán. Pero no dejes pasar esta oportunidad, porque nunca quizás la volverás a tener. Ven ahora, te estaremos esperando. ¡Aleluya!